Buen día, compañeros, profesor. Yo soy Yolitzin. El día de hoy les voy a contar sobre el capítulo 11 y el capítulo 12 de La invención de lo cotidiano 2, Habitar, cocinar, de Michel de Certeau. Y bueno, voy a quedar atenta a sus comentarios al final del video. El capítulo 12 está titulado como el plato de cada día. Y aquí vamos a hablar sobre los hábitos que componen el actuar. Por ejemplo, todas las acciones, los ritos, los códigos, las elecciones, los usos que damos y las costumbres que ponemos en práctica a la hora de comer. Y si bien en un lugar va a ser así o va a ser tradicional y así lo hacemos, en otro lugar va a variar y va a tener un significado, un rito, un código completamente diferente. El autor va a señalar 4 subtemas en este capítulo que son historias, memorias, culturas y cuerpos. En la historia tenemos 3 tipos de historia, o el autor nos cuenta 3. La primera es la natural y habla acerca de los alimentos disponibles en la región. En ciertas regiones se van a cultivar ciertos productos, ya sea por elección y también porque el terreno es fértil y así lo da. Él dice que se consume cierto producto, ejemplo, se consumen los nabos, porque en esa región de Francia es donde se da el terreno para el cultivo de los mismos y es por eso que todas las preparaciones van a tener nabo. Ejemplo, pues en Latinoamérica consumimos maíz en todas sus versiones porque el terruño es lo que nos da. También en estas prácticas de agricultura donde vamos a elegir qué cultivar, también vamos a elegir qué producir, pero tanto para la venta como para autoconsumo. Él pone ejemplos de que no se consumen ciertos productos como el queso o la mantequilla porque estos son productos de venta y no para consumo. En lugar de eso consumen carnes, consumen otros tipos de vegetales. Y dadas estas características va a haber dietas que distingan a las dietas rurales de las urbanas. En las dietas rurales están condicionadas por el consumo de carne, no así en los urbanos porque ya en el tiempo que él está escribiendo, él se da cuenta que estas necesitan un tiempo mayor de cocción y es algo que en las comunidades urbanas la sociedad ya no se está permitiendo. En la segunda historia vamos a hablar de la cultura regional y va a hablar de los elementos de urbanidad, cómo es la sociedad ahora urbana, moderna, cuáles son sus características, de que están siempre rápido, de que ya no consumen o ya los modos son diferentes a los de los rurales. También habla de las fuentes de información culinaria. Esto pone en ejemplo que eh, si antes las personas transmitían las recetas de generación en generación, tradicionalmente madre, hija, abuela, nieta, ahora ya no se está dando este contacto, sino que ahora se hace a través de la más media. Y en la actualidad lo podemos ver a través de los videos de TikTok, a los videos de YouTube, donde nos vamos viendo qué recetas se están poniendo, ¿no? Ya no existen los recetarios que nos dejaban, o más bien él explica que dejaban recetarios de generación en generación, ya sea escritos o de manera oral. Y también pues que la comida rural va teniendo ciertos significados más apegados a lo festivo, porque estas son cocciones lentas, prolongadas, o sea, se necesita cierto tiempo para cocinarlos y por lo tanto necesita otros productos que pudieran considerarse caros. Entonces, estas comidas que son como rurales, por así decirlo, se están dejando para ciertas ocasiones más especiales, ya no del diario. Entonces vamos a ver un cambio en los patrones de la dieta o del consumo de los alimentos. En la tercera historia va a hablar acerca de la económica y social y aquí va a hablar sobre los precios, o sea, cuánto cuesta que un humano se alimente, la fluctuación de ellos, el desabasto, etcétera, y las acciones que han sucedido a lo largo de la historia para que eso no pase, porque a través de la alimentación, cuando el precio, la inflación aumentan, los alimentos son muy caros y ya no se permiten a las sociedades acceder a ellos, es el tema que habla. Entonces, como es un tipo de violencia, las personas tienden a tener acciones
para no sufrir este tipo de violencia. Él ponía el ejemplo de ciertas personas o ciertas mujeres que robaban algo que no afectara a los demás, como por ejemplo aceite, quizás azúcar, este tipo de productos para dárselos a su familia y pues para alimentarse ellas mismas, ¿no? Entonces también empieza a hablar sobre las dietas sociales o los patrones alimentarios sociales en las cuales las personas menos favorecidas económicamente no tienen elección de, a ver, vamos a consumir una gran variedad de alimentos, sino que son muy restrictivas a ciertos productos. Y finalmente también a la calidad de los alimentos y su selección. Esto quiere decir que pues deben de ser alimentos inocuos, que no estén echados a perder y la forma en cómo nosotros vamos seleccionando los productos deben de ser de la más alta calidad, libres de patógenos, por ejemplo. Bueno, él no dice patógenos, pero sí que estén libres de contaminantes, que sean lo mejor para que nos podamos nutrir. Ahora, como segundo tema son las memorias, y aquí va a hablar de lo crudo, lo cocido, lo podrido, de las mezclas que significan todo esto y de lo que sí está permitido y no. Asimismo, de los modos en la mesa. Y todo este tema responde a lo que comemos, o sea, todo va a ser, vamos a decidir como sociedad qué es lo que se va a comer crudo, qué es lo que se va a cocinar y lo que de plano no se van a consumir, o sea, las evasiones, también las mezclas que podemos hacer con ellos y de lo que sí está permitido o no comer. O sea, ejemplo, ¿qué podemos comer en los que son o los que practicamos la religión católica? ¿Qué podemos comer en Cuaresma? O los que somos judíos, ¿qué podemos comer? ¿Qué podemos mezclar? Y qué en definitiva no. Y que estas, ¿cómo se dice? Reglas se van a ser diferentes para un pueblo u otro. Asimismo, los modos, los modales que tenemos en la mesa, cómo comer con tenedor, con palillos, con cuchara, o con las manos, o con solo la mano derecha, vamos a dar a entender qué estatus tenemos en la sociedad y vamos a ser aceptados o no. También comemos lo que creemos, o bueno, primero lo que recordamos, o sea, se nos inculcó en la niñez, lo que vimos, los patrones que repetimos, es lo que vamos a comer de adultos. Es lo que nos hace sentir más seguro, lo que creemos que es seguro para nosotros, lo que nos rememora cómo vivimos en nuestra infancia, etcétera. Y todo esto va a ser una representación social. Asimismo, las elecciones pues van a ser positivas o negativas dependiendo del contexto en el que estemos. La oralidad habla de este sentir, de cómo disfrutamos al momento de pasar un producto por nuestra boca. Él describe cómo de niños pues sí lo podemos sentir hasta placer, ¿no? A la hora de comer, por ejemplo, un pan recién horneado y bueno, que la percepción del alimento nos va a rememorar algún tiempo o alguna época en especial, sea positiva o sea negativa. En el subtema de culturas, el autor retoma lo que es prohibido en cierta cultura que no va a ser prohibido en otra. Entonces, esto va a ir cambiando dependiendo la época y el ambiente en el que estemos, ¿no? O sea, va a haber prohibiciones alimentarias como procesos simbólicos, para protección pudiera ser, o sea, por ejemplo, en el estado de lactancia o más bien hay recomendaciones en las cuales la mujer que está dando lactancia no puede consumir ciertos productos porque puede afectarse ella o puede afectar al bebé. También nos habla de las conductas de preferenciales, de lo distinguido, lo vulgar, o sea, dependiendo a qué clase social uno pertenezca, pero también esto cambia de acuerdo al tiempo. No sé si se han dado cuenta que en algunos sectores de la sociedad ya dicen ya no voy a consumir carne porque es muy mala y lo llevan a un extremo de que no, es tan mala, mala, mala y tienen diferentes argumentos para sostener su punto de vista. Entonces, a este punto se refiere el autor, que van a cambiar de acuerdo al contexto social en el que se desenvuelven estas ideas de lo prohibido o de lo permitido.
Y en cultura también habla de las prácticas alimentarias a lo largo de la vida, que estas se instauran o en la niñez, que lo aprendemos del cuidador principal, o en este caso la madre, eh, y cómo las vamos llevando o arrastrando durante toda la vida. Y él pone un ejemplo que también los adultos mayores regresan a los gustos que tenemos de niño, como para rememorar lo que se nos enseñó o lo que aprendimos con mucho cariño en esa etapa. También habla más bien de las dietas en esfera comercial, de lo que está de moda, de lo que no, y también del temor y recuerdos, o sea, la memoria de los sabores. ¿A qué te recuerda cada vez que consumes cierto alimento? Si tenemos algún alimento en especial o no, si comemos algo en alguna situación que nos causa placer, cariño, es lo que vamos a ir recordando a lo largo de toda nuestra vida. Y esto va a cambiar dependiendo pues del contexto en el que estemos. Finalmente, en este capítulo habla sobre los cuerpos, de las conductas alimentarias que se insertan a lo largo de la vida. Como vimos, él habla de que nuestro apego inicial es nuestra madre o nuestro cuidador principal. Ahora en la actualidad sería quizás una abuela, la tía. Bueno, resulta ser que vamos a aprender a tener una buena relación con los alimentos desde entonces. Y él es muy crítico acerca de cómo cuidamos nuestro cuerpo a través de la alimentación. Dice que hay que reconciliarse con el propio cuerpo para tomarse la molestia de alimentarlo adecuadamente o de haber conocido en plenitud un vínculo afectivo para encontrar el placer en la comida, pero no un placer a desbordarse a una comilona, sino a no tener, o más bien a no dejar de comer o privarlo de la comida por anteponer otros principios como el trabajo, quizás la flojera, amigos, etcétera, ¿no? Él habla muy general, pero sí toca algunos procesos de trastornos de la conducta alimentaria relacionados con la afectividad. Entonces, él, él quiere una relación del cuerpo, él habla sobre reconciliarse con él, hay que alimentarlos, hay que tenerlo bien nutrido para que podamos disfrutar de las demás cosas que tenemos alrededor. Y bueno, también habla de los modos como máquina social, o sea, los modos de cómo sentarse a comer, a disfrutar, cuáles son estas etiquetas de urbanidad que tenemos en la sociedad. Bueno, ahora pasamos al capítulo 12, que se titula Secuencia de acciones. Y aquí el autor habla sobre cocinar y que muchas veces el verbo cocinar está como muy mal valorado porque no solo es como cocinar, sino es una secuencia de acciones que se necesita un poco de conocimiento y una actividad cognitiva y motora que se unen al esfuerzo de cocinar. Que si no sabes cocinar, la mejor manera de aprender es haciéndolo, o sea, es aventarse al ruedo y hacerlo hasta que te salga. Pero que sí necesita algunos recursos como memoria, como poner atención a lo que haces, y todos estos pasos, desde la compra, selección de alimentos, hasta la utilización de algunas herramientas que nos permitan realizar las técnicas de cocción adecuadas para cada alimento. En el campo del olvido, el autor nos habla de las maneras que eran antes y que ahora son diferentes. Desde todo, desde cómo se hacían antes las tortillas, por ejemplo, en este caso, lo vamos a ver así, hasta cómo se pudieran hacer ahora, que ya las encontramos en el supermercado, que ya no es necesario que todos vayamos al mixtamal como quizás lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, y que sí sean las tortillas en casa. También las técnicas de cocción utilizadas, que si antes eran muchas horas de cocción, ahora las cosas son más fáciles de hacer. Y esto también refiere a la modernidad que hemos tenido en, en el uso de los utensilios, en los electrodomésticos que ahora tenemos. También pues por la exigencia de un consumo a gran escala de los alimentos, es por eso que tenemos otro tipo de productos para utilizar en la cocina. En la conservación de la memoria, bueno, habla de la técnica del cuerpo, que es la habilidad de adaptar la acción a las condiciones de ejecución y la calidad del resultado.
qué tan buenos somos nosotros para cocinar o qué tan buenos somos para adaptarnos a las nuevas técnicas que nos dictan, por ejemplo, algunas corrientes gastronómicas y podemos ejecutarlas y llevar a un buen puerto, ¿no? Hacer un buen resultado. También para no morir, o sea, qué acciones son las que vamos a conservar y qué otras nos vamos a deshacer de ellas. Algunas prácticas quizás de higiene, quizás de distribución o aprovechamiento de los alimentos. Y bueno, cuando las acciones se borran, o sea, que ya las vamos a olvidar, es cuando los objetos pues desaparecen o ya no se utilizan o se van para la vitrina. En el caso de, por ejemplo, bueno, en los museos que tenemos espumadores, que antes hacían espumadores, o hacer el chocolate con el molinillo para que espume, y ahora ya tenemos nuestras cafeteras que podemos colocar unas cápsulas y instantáneamente tenemos un chocolate espumoso. Bueno, en nuevos conocimientos, como decía el autor, necesitamos cierto tipo de saberes para saber cocinar. Principalmente para hacer compras, porque hay que saber qué ingrediente tenemos frente, ¿no? En el caso muy especializado, si tenemos prosciutto o tenemos jamón serrano, cuáles son las diferencias, y si el jamón serrano viene de cierto tipo de cerdito, cuáles son las diferencias. En un caso del día al día, bueno, ¿qué nos estamos comiendo? ¿Qué dice la etiqueta? ¿Qué son los elementos que componen? ¿Es un ultraprocesado o es un procesado? Y también comprar pues alimentos tiene su forma, ¿no? Ejemplo, mi hermano compra las cosas o muy maduras o muy verdes, y por más que le hemos enseñado, pues va y elige y le crea a las personas que igual no saben y le dan unos productos que todavía no están para su consumo. Y bueno, también cuando compramos habla el autor que llegamos y disponemos las cosas en cierto orden y cómo se guardan para mantener la mejor frescura, o cuál es el lugar de la cocina que hemos instaurado para cada producto. También vamos a tener instrumentos de cocción que van a ser rudimentarios o muy tecnológicos, en el caso de que vamos a tener, por ejemplo, ahora un air fryer, o de que tenemos nada más una hornilla, etcétera, y que todo esto va a depender de la modernidad o de la forma en cómo nosotros nos estemos desarrollando en la sociedad. Y finalmente, el pasado y el presente. Habla sobre que pues todos los que cocinamos y hacemos el intento de cocinar debemos de sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es un producto que nos trajo cierto esfuerzo, tanto cognitivo como técnico, el realizarlo, y pues que de alguna forma u otra vamos a mejorar nuestra técnica o nuestras preparaciones, siempre y cuando vamos a sacar el provecho de las circunstancias. O sea, quiere decir que siempre vamos a tener la oportunidad de mejorar y de ser más hábiles para hacer un nuevo, o más bien un complemento nuevo en sabor, en textura. También habla de los alimentos industrializados, los cuales pues nacieron bajo la necesidad de suplir o la demanda alimentaria de un grupo grande de personas. Y bueno, cada uno de nosotros tiene el poder sobre de sí mismo para utilizar todo lo que se dispone a la hora de cocinar, que nosotros somos los que vamos a poner el orden a la cocina, le vamos a dar un significado, y para esto también vamos a utilizar las herramientas que mejor nos convengan. En conclusión, estos dos capítulos me han gustado mucho, han sido muy refrescantes, fueron muy fáciles de leer. Me gustó sobre todo que habla como de el origen de lo que nos da la agricultura, el por qué comemos lo que comemos, por qué lo vamos trayendo a lo largo de nuestra vida, y bueno, sobre todo esto de que podemos utilizarlo ahora en el presente bajo las circunstancias que se nos dan en la sociedad, tanto tecnológicas como de disponibilidad de los alimentos. No sé a ustedes qué les pareció. Yo quedo atenta a sus comentarios y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.